Hola a todos y a todas, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Se Regalan Dudas. El día de hoy tenemos un video súper especial para ustedes porque no les traemos ni una ni dos, sino 4 cosas que tienen sí o sí que saber sobre nuestro medio ambiente. Además, les tenemos una sorpresa porque el día de hoy el video está patrocinado por Brownies AIA y si ponen nuestro código promocional de Se Regalan Dudas van a recibir el 15% de descuento. Y sin más que decir, vamos al video. Bueno, entonces digamos que una de las primeras cosas que sí o sí tenemos que saber sería cómo la bioética y la ecología política pueden ayudar a mitigar los impactos del desarrollo convencional. Y ustedes dirán como, ¿qué es eso? ¿Qué es bioética? ¿Qué es ecología política? No estoy entendiendo nada. Pues aquí les vamos a explicar. Entonces, primero, a la hora de entender estos dos elementos de bioética y ecología política, tenemos que entender que la bioética se puede entender como una rama de la ética, ¿cierto? Que se fusiona con la biología y que de hecho, según Belén 2009, se encarga de establecer qué tan éticas son las relaciones que el ser humano, como individuo y como colectivo, establece con la naturaleza. Entonces, básicamente es un campo de reflexión sobre las relaciones que tenemos con la naturaleza. Segundo, la ecología política, según Gudinas 2009, se enmarca, digamos, en la fuerte presión que existe sobre los ecosistemas latinoamericanos debido a la apropiación de los recursos naturales que se utiliza para nutrir esas corrientes exportadoras. Se sabe que nosotros somos países primarios, entonces va a existir una presión mucho más grande sobre lo que es el medio ambiente a causa de la economía. Siendo así, este concepto se entiende, si lo podemos decir así, como una rama de la ecología que contempla el impacto del funcionamiento de la política sobre el medio ambiente, en especial de este tipo de desarrollo convencional que está contemplada en las agendas gubernamentales que dicen ser progresistas o la nueva izquierda. Sin embargo, la nueva narrativa ha sido que el capitalismo es benévolo y que aceptan algunas cuestiones ambientales, pero se les maneja teniendo la fe en el crecimiento económico y en la apropiación de la naturaleza, básicamente. Siendo así, como mencioné hace 2 segundos, desarrollo convencional. Entonces, ¿qué es? Esta es una interpretación, eso es muy importante, interpretación capitalista y occidental del desarrollo, no es la única. Entonces, según Castillo 2011, el concepto de desarrollo convencional está completamente relacionado con la noción de crecimiento económico. Entonces, se coge el crecimiento económico como prioridad del desarrollo, por lo cual entra en colación palabras como riqueza, progreso, evolución, y no se contempla para nada otras dimensiones problemáticas de las sociedades humanas. Siendo así, tanto la bioética como la ecología política realmente sí podrían ayudar a contribuir a la reducción del impacto del desarrollo convencional debido a que lo cuestionan. Dicen como esto sí será así, no es así, porque plenamente lo ven como una interpretación del desarrollo. Entonces no lo van a contemplar como el único camino para alcanzar el crecimiento económico. Entonces se desmitifica un poco y se le baja del altar a ese desarrollo convencional que ha sido tan popular en los últimos años porque viene pues de un modelo occidental. Siendo así, digamos, por un lado, la bioética replantea completamente la relación que tiene el ser humano con la naturaleza. No solo, como decía antes, a nivel individual, sino todo un colectivo, porque digamos que critica el estilo de vida, las decisiones económicas, nuestro diario vivir, que realmente ha pasado a que nos llamemos como una sociedad demasiado consumista. Y entonces estas relaciones, afirma la bioética, que se caracteriza por un extractivismo imperdonable en donde se imparte la imagen de que el ser humano es dueño de la tierra cuando son realmente, como lo dice Belén 2009 nuevamente, son realmente los seres humanos que necesitan de la naturaleza. No hay ser humano sin naturaleza.
Es así como en este tipo de espacios de discusión yo me puedo poner a pensar y decir, ok, se habla de otro modelo de desarrollo como el sostenible, por ejemplo, donde el bienestar de las generaciones de ahora no tienen por qué socavar el bienestar de las generaciones futuras, porque a este paso, digamos, que vida en Marte, que vida en otros planetas, pero la verdad es que la vida en nuestro planeta duró millones de años en consolidarse como lo conocemos. Hay que conservarla. Además, no sé si han escuchado, pero el día que el ser humano no esté, no va a pasar absolutamente nada en la Tierra. Pero si, por ejemplo, diferentes insectos como las abejas no están más en la Tierra, chao. O sea, nosotros necesitamos de la Tierra, no ella de nosotros. Además, digamos, la ecología política, por otro lado, considera que las soluciones que se han planteado en cuanto al capitalismo, como verificar esa noción capitalista que tenemos, tanto de reparación del capitalismo, por un lado, como de reforma, por otro, no plantean cambios sustanciales en la lógica de apropiación de los recursos naturales, la lógica de crecimiento económico, extractivismo, sigue igual, solo que lo ponen en otras palabras y, digamos, lo adornan, por decirlo así. Es así como parte de esta crítica se encuentra en el autor Roderick 2009, el cual afirma que este modelo occidental de desarrollo convencional se ha vuelto un poco obsoleto para este mundo de poscrisis, donde ya estamos viendo mucho más claro lo que es el calentamiento global, lo que es, por ejemplo, el brote de epidemias, que lo vivimos con el COVID-19, no sabemos si hay relación todavía o no. Y entonces, este modelo todavía no se adapta a los gobiernos sudamericanos, a pesar de que se insista en que se tienen que insertar, posicionarse en el mercado global, posicionarse en el mercado regional, internacional. Esto no se adapta a las necesidades actuales y no es sostenible a largo plazo. Asimismo, desvalida la resistencia que han tenido los gobiernos con estos nuevos discursos de progresistas al proteccionismo verde y a la defensa de la primarización exportadora, es decir, se está ejerciendo todavía una presión más fuerte sobre los recursos naturales. Y lo que sucede es que no son infinitos, son finitos. Y nosotros los explotamos como si fueran infinitos. Entonces, la relación es completamente ilógica ahí. Entonces, lo que busca hacer la ecología política es decir, cómo o visibilizar cómo los países latinoamericanos son víctimas pasivas de esta crisis económica, de este modelo económico que fue impuesto por países occidentales en otros tiempos en los que se desarrollaron, cabe recalcar, y esto afecta fuertemente el hecho de que los países sudamericanos y los gobiernos quieran articularse a las estrategias de desarrollo, haciendo que escojan modelos no sostenibles a lo largo del tiempo y que contaminan aún más el planeta. Y digamos que vamos a seguir profundizando estos temas con las siguientes cosas que tenemos que saber sí o sí. Perdón si sonó muy trágico, espero que no. Y ahorita vamos a seguir con un dato súper importante que nos tiene Laura. Excelente, Nata, muchas gracias. Continuando ahora con nuestra entrega, con el desarrollo de nuestra entrega, llegamos al segundo punto y a atender a la pregunta de cómo puede el buen vivir ser un marco de referencia para la formulación de políticas y programas destinados a prevenir el desplazamiento ambiental. Entonces, si vamos de lo general a lo particular, debemos responder primero qué es el buen vivir. El buen vivir es un concepto, es una idea, es un principio, es incluso una filosofía de vida que nace en el continente latinoamericano, en tierras quechuas y guaraníes, que en términos concretos, y de acuerdo con Fernando Wanakuni Manani, ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Evo Morales, se define como la vida en plenitud. Todo ser humano que aspire a conseguir esa vida en plenitud debe entender que esta solo es posible si se vive de manera armoniosa, respetuosa, equilibrada e interdependiente con el espacio que se habita, es decir, con el medio ambiente natural que nos rodea a todos.
El buen vivir, viéndolo desde su aproximación filosófica, comprende una serie de saberes ontológicos que promueven simultáneamente el bienestar del individuo con el bienestar de la tierra. Entonces estos saberes son el saber comer, el saber trabajar, el saber caminar, beber, dar, recibir y por supuesto muchos más. No obstante, y esto como lo afirma Adrian Belling en 2012 en su tesis doctoral, el discurso del buen vivir tiene una relación intrínseca con los discursos de desarrollo y de desarrollo sostenible. Este discurso no solo logra alcanzar la esfera académica al convertirse en una teoría crítica, sino que también termina traducido en principios normativos que han transformado la esfera política. Y esto lo hemos podido ver visible, ver materializado constitucionalmente en los casos de Ecuador y de Bolivia y en sus políticas nacionales. Hablando ahora un poquito más del desarrollo sostenible y de todas estas metas y objetivos establecidos para combatir los desafíos globales más grandes que afronta nuestro mundo. Uno de ellos, sin lugar a dudas, es el desplazamiento ambiental. Así no se tenga una definición consensuada y oficial concreta dada por las principales organizaciones internacionales. Aquí, según el abogado y defensor activista suizo Walter Kaelin, el desplazamiento ambiental es básicamente el rostro humano del cambio climático. Se trata del desplazamiento de personas provocado por razones asociadas a la degradación ambiental, a la escasez o pérdida de recursos naturales, a cambios meteorológicos, a intervención estatal en zonas que se convirtieron en territorios de riesgo o también efectos antrópicos del territorio. Y es justamente por eso, y ya teniendo los conceptos principales definidos, que se puede dar una respuesta concreta y directa a la pregunta. Todas las políticas y todos los programas que estén destinados a prevenir el desplazamiento ambiental no solo pueden, sino que tienen que tener como marco de referencia el buen vivir. En eso coinciden con nosotras René Patricio Cardoso Ruiz y su grupo de investigación de la Universidad Autónoma de México. Si a principios del siglo XXI intelectuales quechuas y aymaras introdujeron los conceptos del buen vivir a sus formas de organización, tanto económica como social, cultural como política, ponerlas como base o fundamento principal en la formulación de programas y políticas públicas para nosotros ahorita es evidentemente posible y también está resultando imperativo. Estas políticas pueden incluir medidas para proteger, conservar y restaurar los ecosistemas, al igual que para mitigar el cambio climático y todos sus efectos. Todo esto que traduce un buen vivir. Entonces espero haber sido muy clara en esta respuesta, también espero que les haya gustado, pero por favor quédense conectados porque Juli viene con más información crucial en este 1, 2, 3, 4 de problemas medioambientales. Clarísima la explicación de Lau, que estoy segura que les quedó súper claro. Pero pues bueno, ahora tenemos que irnos por la pregunta número 3, que dice de qué manera el narcotráfico se relaciona con el tráfico de flora y fauna en América Latina. Y antes pues de irnos a desglosar estos términos como narcotráfico y flora y fauna, pues cabe resaltar que ambas son de las mayores actividades ilegales del mundo actual. Y aunque uno pueda pensar que son completamente separadas, en realidad pues sí existe una importante conexión entre ambas que se las van a explicar más adelante, pues Nata, mi compañera. Entonces, pues primero cabe resaltar que el narcotráfico, como lo que se nos ocurre, pues es la producción, distribución, normalmente se nos vienen drogas como la cocaína, la heroína, pero según el Ministerio de Educación de Colombia, pues el narcotráfico se trata del comercio de sustancias tóxicas que engloba la fabricación y o distribución, venta, control de mercados de estupefacientes adictivos o no. Por otro lado, la flora y fauna, según el Sistema Departamental de Áreas Protegidas del Valle del Cauca, pues se refiere a las plantas y animales respectivamente autóctonos de una determinada región geográfica. Entonces, básicamente, y pues el tráfico de estas, pues básicamente es ese comercio ilegal de especies de animales, normalmente, especialmente, pues en peligro de extinción o protegidas, y pues y demás. Ahora bien, cuando se habla de estos elementos, en ambos casos se habla, según The American Bar Association, de formas de crimen organizado sumamente lucrativas.
Asimismo, pues cuando hablamos de América Latina y África, pues se habla de países cuyo desarrollo es relativamente temprano, cuyas leyes frente al manejo de estas actividades suelen ser bastante vacías o poco específicas, permitiendo un marco de acción bastante amplio sin importar su carácter ilícito. Sin embargo, pues también se habla de países que gracias a su ubicación geográfica pues cuentan con una fauna y flora que no solo le proporciona riqueza, sino que también los vuelve un punto focal para las actividades como el tráfico de. Pero bueno, entonces ahora sí, pues Nata les va a explicar exactamente cómo esa relación entre ellos. Entonces, pues, ¿cierto que se los vas a explicar, Nata? Completamente cierto, Juli. Entonces, para que podamos entenderle un poco más fácil, porque digamos que sí puede llegar a ser un poco engorroso, un poco complejo, básicamente de acuerdo con la WWF, las mafias que trafican con drogas y armas a menudo, por lo general la mayoría de las veces, están involucradas también con el tráfico de fauna y flora. En muchos casos, y esto es lo realmente alarmante, especialmente en África, este negocio que realmente es bastante dudoso éticamente, que es bastante sangriento, o sea, ustedes lo pueden buscar en Google y les aseguro que van a quedar traumados como nosotras lo hicimos. Entonces, este negocio se ha convertido en uno demasiado, demasiado lucrativo. Y de hecho, este funciona lastimosamente como un medio de financiación para las guerrillas y grupos terroristas que se aprovechan de la ausencia del Estado que hay en muchos lugares periféricos de los países para ejercer presencia, para entrar a la fuerza y en muchos casos para reclutar personas a que hagan parte de sus guerrillas. Esto es muy preocupante. De hecho, según la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, el comercio de animales es el tercer negocio más rentable del planeta. O sea, háganse la idea de eso. Y son ganancias que podrían fácilmente sobrepasar los 26.000 millones de dólares al año. Eso es mucha, muchísima plata. Además, según la Interpol, esto afecta inmensamente la seguridad que las personas pueden tener estas comunidades. Como lo había dicho, son por lo general zonas periféricas que son olvidadas por el Estado, que no tienen mucha infraestructura, que es difícil, mejor dicho, llegar a esas zonas y que los grupos terroristas y las guerrillas se aprovechan de eso, se apoderan de sus recursos a la fuerza, lo contaminan, como sucedió muchas veces aquí en el Chocó, que a causa de la, digamos, explotación aurífera se han contaminado los ríos inmensamente y estas comunidades dependen de eso. O sea, los problemas sanitarios que se van a tener en un futuro y que incluso ya se están viviendo ahora son completamente preocupantes. Además, no solo sucede esto, sino, como le decía, reclutan personas de las comunidades que pues no tienen mucha potestad de decir que no, porque pues esas personas están armadas, tienen muchísimo poder y además están olvidadas por el Estado. Es como si las guerrillas fueran ese pseudo Estado autoritario, por decirlo así. E incluso pueden en muchos casos funcionar como mulas de narcotráfico, porque las amenazan. Y no sé si sepan, pero las mulas son las que menos importan, o sea, son muy instrumentalizadas en este caso. Además, por ejemplo, en el caso de países africanos, por ejemplo, Mali, Sudán y Somalia, en un, por decirlo aproximado, estas guerrillas y grupos terroristas en las regiones pueden ganar de 111 millones de dólares a 289. Eso es demasiado. O sea, y eso es un aproximado. Pueden ganar muchísimo, muchísimo más. Además, se suelen involucrar en, digamos, cobro de impuestos ilegales y también, por ejemplo, se ha conocido bastante bien que se hacen cargo o se apoderan de, por ejemplo, líneas de producción de carbón. Y eso claramente lo van a seguir utilizando para fortalecer su narcotráfico, para financiar las guerrillas, y esto se va a volver en un ciclo de violencia que jamás va a acabar y que además socava el medio ambiente, porque estamos hablando, como lo dijo Juliana, de especies
que están en peligro de extinción, que ya de por sí están en una situación muy vulnerable. Para ejemplificar esto un poco más, vamos a seguir con mi amiga Laura. Muy bien, muy bien. Entonces ya para ejemplificar todo esto que Nata y Juli les acaban de explicar, les voy a contar muy brevemente de la situación que se está presentando al sur del Perú y se hizo significativa desde 2015 en Ayacucho, en la provincia de La Mar. Entonces aquí el abogado Javier Quispe Aparicio consagró todo un estudio y su tesis de grado en demostrar que el cultivo, producción y tráfico de drogas, en este caso hablamos de cocaína, heroína y marihuana principalmente, y consecuentemente, por supuesto, la deforestación de bosques que ha realizado el Estado para acabar con todos estos cultivos. Esta producción de drogas tiene una relación causal directa con la contaminación del medio ambiente en el territorio. Es un estudio muy completo y se logró concluir que se ha generado, entre otras cosas, se han generado daños irreversibles al suelo y se ha acabado con la vida de muchísimas especies. Entonces, continuamos nuevamente contigo, Juli, pero esa era una breve ejemplificación. Bueno, y ahora llegamos a la pregunta número 4, que dice, ¿cuáles son los impactos del extractivismo en la cuenca del río Congo y cómo afectan estos al ecosistema y a las comunidades locales que dependen de él? Entonces, básicamente, bueno, la cuenca del Congo, para tener un poquito de contexto, alberga la segunda selva tropical más grande del mundo, tiene una extensión de aproximadamente 500 millones de acres y es conocida por sus altos niveles de biodiversidad. El extractivismo, que es como otro de los términos, pues incluye cuestiones como la tala de árboles o la minería, la extracción de petróleo, y de por sí pues tiene repercusiones importantes, altas, tanto en el ecosistema como en nuestras comunidades locales. Pero entonces, bueno, para entender un poquito más allá qué es el extractivismo, pues según Henry Beltimer, un investigador de estudios del desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, argumenta que el extractivismo fue una forma de capitalismo que precedió al capitalismo industrial, un sistema basado en la explotación y que pues en estos tiempos contemporáneos deberíamos más bien estar hablando o yéndonos hacia un término más de neoextractivismo, pero pues eso luego vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, ahora sí vamos a evaluar cuál es el impacto que ha tenido en los ecosistemas. Bueno, la industria maderera ha tenido un impacto significativo, especialmente si hablamos del ecosistema forestal, ya que se talan pues grandes extensiones de bosque pues para dar paso a operaciones madereras y pues esto ha provocado pues deforestación, la pérdida del hábitat, degradación del suelo, cuestiones que pueden tener efectos duraderos en este ecosistema. Además, cabe resaltar que la pérdida de hábitat pues también afecta a la biodiversidad del bosque y muchas especies corren peligro de extinción debido a la pérdida pues de este hábitat. Por otro lado también, y muy importante especialmente en esta zona, pues la minería y la extracción de petróleo, pues que tienen efectos muy similares a los que estábamos discutiendo en el ecosistema, pues porque requieren un desmonte de grandes extensiones de tierra y pueden provocar la contaminación del suelo y del agua. Además, pues esta extracción, especialmente como cuando hablamos de minerales y de petróleos, pues también puede tener unos efectos duraderos, bastante duraderos especialmente, ya que pueden cambiar además la hidrología del agüita y un mayor riesgo a que hayan incendios forestales en estas zonas. Ahora, por otro lado, vamos a hablar del impacto a las comunidades locales. Para las comunidades locales, pues esta pérdida del ecosistema forestal es grave, especialmente porque normalmente dependen de él. Los bosques normalmente proporcionan ya sea alimento, refugio, medicinas. También como estos bosques van a lograr dar un servicio ecosistémico, como regular el ciclo del agua o la mitigación del cambio climático. Y la pérdida de este tipo como de servicios ecosistémicos que de por sí da como el bosque, por así decirlo, va a tener graves consecuencias para las comunidades, pues ya que puede aumentar cuestiones como la seguridad alimentaria
o la pérdida de conocimientos tradicionales que estas comunidades manejaban, así como van a estar muchísimo más vulnerables hacia una catástrofe natural. Asimismo, pues en algunos casos, la extracción de minerales y de petróleos pues va a provocar el desplazamiento de comunidades indígenas o pues de estos pueblos que vivan de esto, vivan en estas zonas del río y demás, o que dependan de esto, y pues a menudo realmente este desplazamiento pues uno no se consulta ni se compensa adecuadamente respecto a la pérdida de tierras y recursos que ellos tienen. O sea, ellos se tienen que ir y realmente pierden absolutamente todo y no hay ningún tipo de compensación. Y esto pues más allá pues puede llevar a que haya una pérdida de identidad cultural para las personas y haya una erosión en esa cohesión social. Pero bueno, eso más o menos fue. Pero pues en general pues este extractivismo en esta cuenca del río va a tener importantes repercusiones como para capitular, tanto en este ecosistema como para las comunidades, y va a ser muy importante que para el futuro pues equilibrar el desarrollo económico con la protección del medio ambiente y de los derechos de estas comunidades, para que se garantice que los beneficios de este extractivismo, al menos los beneficios del extractivismo en sí, pues se repartan de forma justa y de cierta manera sostenible. Pero bueno, y ahora sí voy a retomar el término de neoextractivismo que hablaba nuestro querido autor Henry Beltimer. Y es que el neoextractivismo va a ser la suma importancia de comprender lo que significa la combinación del extractivismo con una nueva política social diseñada por lograr una forma de desarrollo más inclusiva. O sea, lo que estábamos hablando, pero pues todo en un mismo término para que lo tengamos en cuenta más adelante. Y bueno, eso fue todo. Espero que lo que hablamos hoy en este video les haya quedado más que claro. Espero sean muy conscientes y que este 1, 2, 3, 4 de problemas medioambientales les quede para la vida. Y nos vemos en un próximo video, ¿ok?